¿Quién es Melquisedec? El misterioso rey y sacerdote que aparece en la Biblia. Un personaje tan enigmático que ni siquiera se sabe de dónde vino. Y aún así, jugó un rol crucial en la historia bíblica. Melquisedec, un rey sin genealogía conocida, sin principio ni fin, pero con una historia que ha fascinado a teólogos por siglos. Su nombre aparece en las Escrituras como un relámpago, dejando una huella profunda, pero dejando más preguntas que respuestas. Melquisedec es una figura única porque no solo es rey, sino también sacerdote, algo raro en la tradición bíblica donde los roles de sacerdote y rey estaban separados. Además, se menciona que Abraham, el padre de la fe, le dio diezmos, mostrando que incluso el patriarca reconoció su grandeza. Su aparición en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento lo conecta directamente con Cristo, quien es descrito como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este misterio sobre su identidad y su relación con el Mesías ha hecho de Melquisedec una figura de gran importancia, tanto en la historia como en la teología. Melquisedec es una figura intrigante y enigmática que aparece en varios pasajes clave de la Biblia, en los que juega un rol fundamental tanto en su interacción con Abraham como en su simbolismo teológico. Aparición en la Biblia. Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14, 18, 20, tras una batalla en la que Abraham rescata a su sobrino Lot. En este pasaje, Melquisedec es presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ofrece pan y vino a Abraham, bendiciéndolo y reconociendo al Dios Altísimo, el mismo Dios que Abraham adoraba. Abraham, en respuesta, le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla, una acción que denota respeto y reconocimiento de su autoridad espiritual. Posteriormente, el Salmo 110:4 menciona a Melquisedec en una profecía mesiánica, donde se declara que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto resalta la relevancia de su figura en la tipología del sacerdocio eterno, algo que será ampliado en el Nuevo Testamento. Finalmente, en Hebreos 7, se hace un extenso análisis de Melquisedec, destacando su superioridad sobre los sacerdotes levitas y su prefiguración del sacerdocio de Cristo. Hebreos establece que Melquisedec no tenía genealogía conocida, lo que lo convierte en un símbolo de un sacerdocio eterno, fuera del linaje humano común. El nombre Melquisedec proviene de dos palabras hebreas, Melech, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia. Por lo tanto, su nombre se traduce como rey de justicia. Además, Melquisedec es llamado rey de Salem, siendo Salem una referencia a la palabra hebrea shalom, que significa paz. Así, Melquisedec es simultáneamente el rey de justicia y el rey de paz, lo que lo convierte en una figura significativa, prefigurando a Jesús, quien también es llamado el príncipe de paz y quien gobierna con justicia. Su rol como sacerdote. Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia, lo que le otorga una importancia única. A diferencia del sacerdocio levítico que vendría después a través de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec es anterior y diferente. No proviene de un linaje familiar, ni está vinculado a un pacto específico como el de la ley mosaica. El libro de Hebreos 7 destaca que el sacerdocio de Melquisedec no depende de la descendencia ni de leyes temporales, sino que es un sacerdocio eterno. Esta distinción es crucial en la teología cristiana, ya que establece un paralelo con el sacerdocio de Cristo, quien no pertenece a la tribu de Leví, sino que ejerce un sacerdocio superior, no basado en rituales terrenales, sino en su sacrificio y mediación eterna. Melquisedec, por tanto, no solo representa una figura histórica y misteriosa, sino también un modelo teológico que apunta a la obra redentora de Cristo. Melquisedec es una figura misteriosa y fascinante que aparece en la Biblia, tanto en la tradición judía como en la cristiana. A continuación, exploraremos su papel en ambas tradiciones. En la tradición judía,
Melquisedec aparece por primera vez en el libro de Génesis 14, 18, 20, donde se le menciona como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro ocurre cuando Abraham regresa de una victoria militar y Melquisedec lo recibe con pan y vino y lo bendice. En agradecimiento, Abraham le da una 10ª parte de todo lo que ha ganado, lo que se considera un gesto significativo. Los rabinos y estudiosos judíos han interpretado a Melquisedec de varias maneras. Una de las interpretaciones es que Melquisedec es identificado con Sem, uno de los hijos de Noé, lo que lo vincula directamente con la línea del pacto de Dios. Esta interpretación se basa en la conexión genealógica entre Noé y Abraham. Otros rabinos lo consideran un sacerdote legítimo, aunque su sacerdocio no pertenece a la línea levítica, lo que lo convierte en una figura intrigante fuera del sistema sacerdotal de Israel. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la figura de Melquisedec se mantuvo ambigua en el judaísmo. En algunos textos, como los manuscritos del Mar Muerto, Melquisedec es interpretado como una figura celestial, un ser que juega un papel en el juicio y la redención, lo que le otorga un estatus casi angelical. En la tradición cristiana, Melquisedec es visto como un tipo o una prefiguración de Jesucristo, especialmente en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos enfatiza que Melquisedec era tanto rey como sacerdote, lo que es significativo porque, bajo la ley mosaica, las funciones de rey y sacerdote estaban separadas. Pero en Melquisedec, ambas funciones se combinan, lo que lo convierte en un modelo para el sacerdocio de Cristo. El punto clave que resalta Hebreos es que Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Esto significa que su sacerdocio no es como el sacerdocio levítico, que dependía de la descendencia física y estaba limitado a los descendientes de Aarón. En cambio, Jesús es sacerdote para siempre, como Melquisedec, sin principio ni fin genealógico. Esta idea es reforzada en Hebreos 7:3, donde se menciona que Melquisedec no tiene ni padre ni madre ni genealogía, ni principio de días ni fin de vida, lo que lo hace una figura similar a Cristo en su eternidad y su papel como mediador entre Dios y los hombres. El uso del pan y el vino en la bendición de Melquisedec también ha sido visto como una prefiguración de la Eucaristía, el acto central en la fe cristiana donde se celebra la muerte y resurrección de Jesús a través de la comunión. En resumen, Melquisedec sirve como un puente entre ambas tradiciones, siendo una figura de alto honor y misterio tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Para los cristianos, su figura cobra aún más significado al ser un modelo del sacerdocio eterno de Jesucristo, quien es tanto rey como sacerdote en el nuevo pacto. En las Escrituras, pocos personajes son tan enigmáticos como Melquisedec. Su identidad ha sido un tema de debate por siglos. Aparece brevemente en Génesis 14 como un rey y sacerdote, bendiciendo a Abraham, pero su presencia genera preguntas que desafían nuestra comprensión. Algunos teólogos han sugerido que Melquisedec podría haber sido un ser celestial, enviado por Dios en un momento crucial de la historia. Otros creen que fue una preencarnación de Cristo, una manifestación temprana de Jesús antes de su venida en carne. Hebreos 7 lo describe sin genealogía, lo que para algunos es un indicio de su naturaleza eterna. Sin embargo, también hay quienes lo consideran un personaje histórico, un rey justo en la ciudad de Salem, que más tarde se convirtió en Jerusalén, pero dotado de una función única como sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es singular en su combinación de roles, tanto rey como sacerdote, algo raro en la historia bíblica. Mientras que otras figuras como David o Salomón fueron reyes, y Aarón o los levitas fueron sacerdotes, ninguno combinó ambas funciones de la manera en que lo hizo Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que tenían que ofrecer sacrificios continuamente, Melquisedec es presentado como alguien que no necesitaba de rituales, lo que subraya su conexión directa con lo divino. Incluso Jesús,
En el Nuevo Testamento, es llamado sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que indica que su sacerdocio trasciende los lineamientos terrenales y temporales. Este misterioso rey y sacerdote sigue siendo un símbolo de lo eterno, y su historia nos deja con más preguntas que respuestas, lo que lo convierte en una figura fascinante para seguir explorando. Melquisedec es una figura fascinante y enigmática en la Biblia, mencionada brevemente en el Antiguo Testamento, pero con una gran relevancia espiritual y simbólica. Su encuentro con Abraham, descrito en Génesis 14, revela aspectos clave sobre el sacerdocio y la justicia que nos hablan poderosamente hoy. Melquisedec es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su nombre significa rey de justicia, y Salem, de donde era rey, significa paz. Este doble título ya nos da dos grandes lecciones: el sacerdocio y la justicia. A través de Melquisedec, entendemos que el sacerdocio bíblico no solo implica interceder por el pueblo ante Dios, sino también promover la justicia y la paz. En la Biblia, Melquisedec es un tipo de Cristo, un precursor simbólico del sacerdocio eterno de Jesús. Como sacerdote, Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham, lo que muchos ven como una prefiguración de la Eucaristía. El hecho de que Abraham, el patriarca de la fe, le pague diezmos a Melquisedec muestra su reconocimiento de una autoridad espiritual superior. Esto nos enseña que el sacerdocio no se basa en linajes humanos o tradiciones religiosas, sino en una relación directa y profunda con Dios. Para los cristianos de hoy, Melquisedec nos recuerda que nuestro acceso a Dios no depende de rituales antiguos o estructuras religiosas, sino de la obra de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dice Hebreos 7, así como Melquisedec no tenía un linaje sacerdotal conocido, Jesús tampoco proviene de la tribu de Leví, pero su sacerdocio es superior, eterno y perfecto. Esto tiene una profunda relevancia para nuestra vida espiritual. Nos muestra que, a través de Jesús, tenemos una conexión directa con Dios sin intermediarios humanos. Ya no estamos atados a un sistema religioso que nos exige cumplir con reglas externas para acercarnos a Dios. Jesús, nuestro sacerdote eterno, nos asegura que podemos acercarnos al trono de gracia con confianza, buscando su misericordia y ayuda en nuestros momentos de necesidad. Hebreos 4:16. Además, Melquisedec nos enseña sobre la justicia y la paz, dos virtudes que son esenciales en nuestra vida cristiana. Así como él era un rey de justicia, también nosotros somos llamados a vivir en justicia, haciendo lo correcto y defendiendo a los débiles. Y, como rey de paz, debemos buscar la paz en nuestras relaciones y ser pacificadores en este mundo dividido. A través de nuestra relación con Cristo, somos capacitados para vivir estas virtudes. En resumen, Melquisedec nos enseña que el verdadero sacerdocio no se basa en linajes humanos, sino en una conexión directa con Dios, que es accesible a todos a través de Cristo. Nos recuerda la importancia de la justicia y la paz en nuestra vida diaria y nos desafía a vivir una fe auténtica, basada en la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. En resumen, Melquisedec es una figura clave y fascinante dentro de la Biblia. Como rey y sacerdote, su aparición breve pero profunda en las Escrituras ha despertado preguntas y asombro a lo largo de los siglos. ¿Quién era realmente Melquisedec? Podría ser un reflejo de algo mucho más grande, quizá un anuncio profético del Mesías. Su conexión con Jesucristo en el libro de Hebreos nos invita a reflexionar sobre su rol en nuestra fe. Te invito a que te tomes un momento para pensar. ¿Qué significa para ti la figura de Melquisedec en tu caminar espiritual? ¿Cómo su misteriosa presencia te inspira a profundizar en tu relación con Dios? ¿Te ha gustado este video? No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. También, te invito a descargar el material adicional que he dejado en la descripción
para profundizar más en la figura de Melquisedec y su relevancia bíblica. Nos vemos en el próximo video.